Cuando comenzaron a sacar el cuerpo del arzobispo de la cama, su piel ya se había pegado a las sábanas de seda. Las manchas oscuras de la espalda se agrietaron y, al menor movimiento, de las grietas brotó un líquido espeso y amarillo con vetas negras. Todo ello iba acompañado de un olor que hacía desmayar incluso a quienes prestaban servicio en morgues y mataderos. Pero no podían rendirse. Por orden del Consejo de Catedrales, el obispo Gautier de Roas debía permanecer en la catedral hasta que concluyeran todas las ceremonias de reconciliación con Dios. Durante 3 días, nadie se atrevió a decir abiertamente cuál era su estado. Ni los médicos, ni los sirvientes, ni los sacerdotes. El viejo archidiácono, sentado junto a la puerta del dormitorio, apretaba el rosario entre las manos y repetía: «Es un castigo, es una señal». Cuando el arzobispo moribundo comenzó a balbucear palabras incoherentes sobre demonios bajo la almohada, el archidiácono ordenó tapar todos los espejos de la casa con cera y quitar el oro de los iconos. A las 4 de la tarde de ese mismo día, según los recuerdos del celador, de la oreja derecha del obispo brotó algo oscuro y viscoso, como una masa podrida del interior del cráneo. En el tratado del anatomista Arnaud de Ponthieu, medio siglo después, se escribiría: quizás se trataba de la descomposición de la materia cerebral en condiciones de putrefacción interna y parada del flujo sanguíneo. Los sirvientes anotaron que sus ojos no se cerraban ni siquiera cuando dormía y que su respiración se volvía cada vez más entrecortada, con un silbido, como si los pulmones se llenaran de pus. A la mañana del segundo día, uno de los médicos intentó practicarle una sangría, pero, según sus propias palabras, las venas no se abrían y la carne cortada se hinchaba, como si se estuviera cociendo por dentro. Los presentes notaron que se oía un susurro constante en las habitaciones. Al principio pensaron que eran ratones. Más tarde se descubrió que eran gusanos que se arrastraban por las grietas del suelo. Subían por las patas de la cama, por las cortinas y por la tapicería del trono de la capilla. Algunos de los novicios más jóvenes afirmaron haber visto cómo uno de los gusanos se le caía al arzobispo de la boca y que no podían aplastarlo con el pie, ya que parecía desintegrarse en polvo. El sacerdote, al que se le permitió confesarlo, informó más tarde en una carta secreta al obispo de Lansk: «Mi corazón se encogió. Deliraba sobre un cielo ardiente que descendería sobre la plaza de la catedral y quemaría todo lo vivo». Pidió que no rezaran por él, porque ya le habían tapado la boca. Sentí que la muerte allí no era algo habitual. La guardia restringió el acceso a las habitaciones privadas. Se impuso un orden. Nadie podía entrar sin permiso escrito del jefe de la catedral. 2 hombres armados montaban guardia ante las puertas. Por la cerradura se percibía un olor a huevos podridos, pelo quemado y, según los testigos, algo que contaminaba el aire, como si fuera la peste. En el palacio corrieron rumores de que el arzobispo había sido envenenado, que el veneno estaba en los inciensos, en la pomada para los pies o en el vino enviado por el obispo de Baviera. El secretario de la Cancillería Espiritual confirmó que el arzobispo Gautier no había salido de la catedral en los últimos 4 meses, pero que tomaba a diario una infusión cuya composición solo conocía un boticario. Posteriormente encontraron al farmacéutico ahorcado. Según la versión oficial, se suicidó, pero los sirvientes afirmaron que su rostro estaba desfigurado por el miedo y le habían arrancado la lengua. Al atardecer del segundo día, el arzobispo comenzó a hincharse. La cavidad abdominal se infló tanto que la piel se agrietó por la tensión sin que hubiera ninguna influencia externa. Uno de los sirvientes que estaba presente en el momento en que salió líquido de la ingle perdió el conocimiento y posteriormente abandonó el sacerdocio para siempre. Más tarde escribió:
No puedo seguir sirviendo a Dios después de haber visto cómo uno de sus elegidos se desangraba con pus negro, sin siquiera poder gritar. Simplemente movía los dedos, como si intentara arrancarse la propia carne. Al tercer día quedó claro que el cuerpo no resistiría. La piel de la cara se desprendía en capas, la sangre de la nariz se volvió verde y la lengua se secó hasta agrietarse. En la torre vecina se preparaba el funeral. El problema era que el obispo aún respiraba. Los sirvientes no se atrevían ni a susurrar sobre la muerte hasta recibir la confirmación del médico. Y el médico, encerrado en su despacho, escribía: «No puedo determinar si está vivo. El corazón apenas late y no se le nota el pulso. El cuerpo se está descomponiendo, pero el cerebro da señales». Mueve los labios. «Pido que se posponga el traslado al menos un día». Esa mañana, el cielo sobre Cambrai se oscureció. Comenzó una tormenta. Un rayo cayó sobre la veleta de la cátedra, dobló la cruz y ésta cayó sobre el techo de la escuela del monasterio. Entre la gente comenzaron a circular rumores de que el arzobispo había muerto en pecado, que Dios se negaba a aceptar su alma y que, por eso, el cuerpo no podía terminar de descomponerse. La muerte no se declaró oficialmente hasta pasadas las 24 horas. Pero, para entonces, toda la primera planta de la residencia ya estaba cerrada y precintada. Las ventanas estaban tapiadas con tablas. Las escaleras se limpiaron con vinagre. 3 sirvientes enfermaron de una fiebre desconocida. Uno murió al día siguiente. El obispo de Narbona partió inmediatamente, alegando la pesadez del aire. El archivero de la cátedra anotó en su informe: «Cuando finalmente lo sacaron, la camilla dejó marcas negras. El lino se había pegado al cuerpo. El cráneo parecía blando. Y en el suelo quedaron marcas, como si alguien hubiera aplastado un melón maduro». Por la noche, después de que se llevaran el cuerpo, los sirvientes se quejaron de dolor de cabeza, sangrado nasal y ruidos extraños en el sótano. Uno de los cocineros huyó sin esperar a la oración matutina y más tarde contó en un pueblo vecino que había visto cómo una tela con una mancha húmeda caía del balcón de las habitaciones del arzobispo y se movía. Uno de los canónigos más jóvenes se ofreció a examinar los restos, pero se desmayó al abrir el cofre con los objetos de la comunión. Olía a carne podrida y la cubierta de la copa estaba cubierta de una película negra. Decidieron no tocar nada. Ese mismo día se reunieron los líderes locales, los abades y los representantes de la curia real. Se canceló la ceremonia de despedida. El obispo de Rouen, que llegó a última hora de la noche, exigió que se abriera el cuerpo, pero ya era demasiado tarde. El arzobispo fue rápidamente depositado en un ataúd de estaño untado con trementina y sacado de la catedral en secreto, sin acompañamiento eclesiástico. Mientras tanto, dentro de las paredes de la catedral se libraba una lucha. Gautier de Rouet no era solo un líder espiritual. Controlaba el tesoro de la catedral, disponía de tierras, tenía influencia en la corte real a través de los parientes de su sobrina y era partidario secreto de la expulsión de todos los protestantes del norte. Según las denuncias, un mes antes de enfermar, reunió un consejo secreto en el que ordenó preparar un decreto para perseguir a todos los que profesaran la nueva fe. El texto estaba listo, las firmas falsificadas, pero el documento desapareció. Lo buscaron entre los papeles del difunto, sin éxito. Uno de los jóvenes diáconos afirmó haber visto al mayordomo del obispo, antes de morir, sacar un paquete de documentos y quemarlos en la chimenea, llorando. Pero el mayordomo desapareció al día siguiente y no lo encontraron. Los informes médicos, a los que solo se tuvo acceso años más tarde, decían: «El hígado está hinchado, los vasos sanguíneos están en estado de putrefacción, la parte inferior del abdomen está cubierta de úlceras, la boca está llena de espuma,
Los labios están agrietados y cubiertos de una capa blanquecina. La piel se oscurece con el paso de las horas, como si la sangre se convirtiera en suciedad. Uno de los médicos sugirió envenenamiento interno. Otro, brujería. El tercero se suicidó, dejando una nota. Me hablaba con la voz de mi madre, fallecida hace muchos años. Los sirvientes que tuvieron acceso a los aposentos tras la muerte fueron aislados. A algunos se les pagó para que abandonaran la ciudad. Los rumores de que el arzobispo estaba maldito llegaron al mercado. Las viejas vendedoras murmuraban que había sufrido por haberse burlado de un santo desfigurado cuyo retrato colgaba en su capilla privada. Los niños comenzaron a dibujar calaveras en las puertas de la catedral. Al segundo día, después de su muerte, se encontró un texto escrito con tiza en una pared de piedra. El cielo no olvida. El cielo seguía oscureciéndose. La tormenta no amainó durante 3 días. La lluvia deslavaba las paredes y el techo de la torre de la comunión goteaba. Los guardias se negaban a pasar la noche en sus puestos. Llegó a la ciudad una delegación de la Inquisición, pero fue recibida con reserva. Según los rumores, el inquisidor Bertrand de Monglé exigía el interrogatorio inmediato de todos los que habían estado cerca del moribundo. Pero el archivo de la cátedra estaba misteriosamente cerrado. Las llaves habían desaparecido y el conservador jefe fue encontrado en un pozo. Uno de los obispos escribió en una carta privada: la descomposición comenzó aún en vida. Vi cómo movía los labios y de las comisuras de la boca goteaba algo marrón. Parecía que rezaba, pero las palabras no eran del lenguaje de los vivos. Algunos afirmaban que en sus últimas horas el arzobispo pidió que no rezaran por él, que no bautizaran su cuerpo y que no cantaran salmos. Supuestamente exigió que lo arrojaran al pantano detrás de la cátedra. Se intentó refutar estas palabras, pero más tarde 2 sacerdotes más jóvenes confirmaron que habían oído: que los gusanos se coman mi carne. No soy digno de la luz. La causa oficial de la muerte nunca se hizo pública. El cuerpo fue trasladado por la noche, acompañado solo por 2 jinetes. El funeral se celebró a puerta cerrada. No se tocaron las campanas en su honor. Una semana después, según se indica en las crónicas, la aguja de la torre de la catedral se derrumbó repentinamente. Murieron 3 personas. Los lugareños decían: se lo lleva todo consigo. La lluvia no cesó durante 8 días. Tras el derrumbe de la aguja de la catedral, se convocó un consejo espiritual de emergencia. Lo presidió el abad más anciano de Saint-Léonard, que había llegado de Lille con 2 docenas de monjes vestidos de negro y con las capuchas puestas incluso durante la oración. Pasaron 3 noches en oración y silencio, sin dejar entrar a nadie. A la 4ª mañana el abad declaró: es un castigo. No fue elegido por la Iglesia, sino por la codicia, y ordenó que se retirara de la cátedra el escudo del difunto arzobispo. La decisión provocó una escisión. Los que la víspera alababan al señor Gautier, ahora lo renegaban. En la Cancillería diocesana se reescribieron apresuradamente los documentos y se expulsó a los antiguos notarios. Las actas de las reuniones de los últimos meses desaparecieron. Incluso en la lápida tallada en el nicho del altar se cambió el nombre. En lugar de Santa Memoria, solo se grabó fallecido. Mientras tanto, el cuerpo, sacado de Cambrai, no llegó a Lieja, como se había ordenado. El ataúd fue detenido en el camino. El carro en el que lo transportaban se hundió en un pantano cerca de Arras. Los carreteros, que lograron salir del agua, afirmaron que los propios caballos se negaron a seguir adelante. Caían, jadeaban y enloquecían. Uno huyó y otro murió de fiebre. El ataúd no se hundió, sino que quedó en medio del pantano, rodeado de agua negra. Al tercer día, los monjes de un monasterio local lo recogieron, pero cuando abrieron los precintos para comprobar que los restos estaban intactos,
Uno de ellos gritó: «Dentro no había un ser humano». Según consta en el protocolo de la guardia de la abadía de San Bruno, el cuerpo era una masa negra de la que colgían jirones de piel. El cráneo estaba fracturado y la lengua, hinchada hasta alcanzar el tamaño de un puño, sobresalía de la boca. Los ojos estaban hinchados, pero permanecían abiertos. El abdomen estaba tan hinchado que la tapa del ataúd se había hundido hacia afuera. En las muñecas había úlceras. En su interior, gusanos. Se movían como si acabaran de nacer. Estas líneas se incluyeron en la investigación eclesiástica, pero más tarde fueron retiradas y quemadas. El monje más antiguo de San Bruno fue ejecutado por blasfemo. Mientras tanto, en Cambrai comenzaron los rumores de contagio. 2 sirvientes que llevaban la ropa del arzobispo murieron en agonía. La piel se les cubrió de manchas, la lengua se les hinchó y les salía sangre por los oídos y la nariz. Los sirvientes comenzaron a abandonar en masa la catedral. La guardia ya montaba guardia con máscaras y bolsitas de lavanda bajo la nariz. Por orden de los consejeros comenzaron a rociar la catedral con vinagre y resina. En los sótanos quemaban hierbas y grasa. Al quinto día, un niño desapareció de la ciudad. Lo encontraron cerca del antiguo jardín del arzobispo. Yacía boca abajo en el barro, con los ojos reventados y el cuerpo cubierto de llagas. Los lugareños murmuraban que el arzobispo había venido a por él. Uno de los sacerdotes fue sorprendido quemando sus propias ropas en los patios traseros, diciendo: «Él me tocó». Lo encerraron en un sótano. 2 días después murió gritando: «Se ha levantado otra vez. Viene a través de la niebla». La situación se descontroló. En Cambrai se prohibieron los oficios nocturnos. Se dictaron decretos para cerrar las capillas. Se prohibieron las peregrinaciones. Pero a pesar del miedo, la gente seguía acudiendo a la catedral. Algunos besaban las paredes, otros arrojaban huesos, cabellos y trapos sucios en señal de arrepentimiento o repugnancia. Algunos intentaban robar los trozos de tela que quedaban de la vestimenta del arzobispo. Uno fue capturado con un jirón de la sotana y ejecutado en la plaza. Pero a la mañana siguiente, el trozo volvió a aparecer en la puerta de la cátedra. En el informe del capitán de la Guardia Municipal se dice: «Entre los lugareños corrió el rumor de que si se pasaba la noche cerca de la cátedra, se podía oír una voz. Suena como un chirrido en la madera, como saliva goteando en una copa. Llama por su nombre». Uno de los relojeros se levantó en mitad de la noche. Se dirigió a la cátedra y no regresó. Encontraron su cuerpo bajo el alero, con las articulaciones dislocadas. Miraba al cielo y sonreía. La Inquisición envió a un nuevo representante. Este llevó a cabo los interrogatorios, pero pronto abandonó la ciudad alegando una enfermedad ocular y miedo a perder la razón. Su informe contenía una sola frase: «Manténganse en la ignorancia». La última carta del difunto arzobispo, encontrada bajo el altar mayor, no contenía palabras de arrepentimiento, sino una petición de que no se celebrara una misa por su alma. La carta estaba escrita con mano temblorosa, con gotas de mucosidad amarillenta en el pergamino. El análisis posterior reveló restos de pus y sangre de origen animal. Al atardecer del 7.º día después de su muerte, apareció una cruz en la cátedra. Nadie la había colocado allí. Estaba junto al altar, sin ningún soporte, como si estuviera incrustada en la piedra. No había ningún crucificado, solo marcas oscuras, parecidas a uñas y abrasiones. La gente no se acercaba. Al 8.º día, el sol desapareció. Al 9.º día, el cielo se oscureció. Primero desaparecieron las estrellas, luego se oscureció la mañana. Al mediodía, una nube carmesí, densa como resina espesa, se cernió sobre Cambrai. Los pájaros callaron. El abrevadero en la desembocadura del Marca se volvió amargo, como si le hubieran echado vinagre al agua. Los caballos se negaban a beber.
Las mujeres embarazadas comenzaron a perder a sus hijos. Susurraban, no se ha ido, solo ha cambiado de aspecto. Los canónigos, asustados, se encerraron en la torre occidental y se negaron a celebrar los oficios. Dos de ellos desaparecieron. Los vieron por última vez al pie de la aguja derruida. En su lugar encontraron guantes y zapatos carbonizados, como si los cuerpos se hubieran evaporado. El más anciano de los campaneros se subió al campanario y se tiró al vacío. En los restos de su cuerpo encontraron un tatuaje con el símbolo del sello arzobispal, grabado a fuego en el vientre. El nuncio papal, que llegó tarde desde Roma, intentó exigir la apertura del ataúd. Los monjes locales se negaron. Al día siguiente sacaron el cuerpo del hotel. Tenía el rostro desfigurado, los ojos salidos de sus órbitas y la lengua atada con un hilo negro. En el informe del archivo sobre el establecimiento de nuevas normas de seguridad en la corte episcopal se decía: en opinión de la mayoría, el arzobispo no estaba muerto el día en que lo encerraron en el ataúd. No excluimos su muerte física, pero rechazamos categóricamente su muerte espiritual. Al 12º día, la reunión de los capítulos tomó la decisión de cerrar la catedral, sellar las puertas y declarar la diócesis cerrada hasta la purificación de las consecuencias del sacrilegio. La guardia tapió las entradas. Pero al amanecer del 14º día, las puertas se abrieron de nuevo, y no por obra de los hombres. Nadie sabía cómo había sucedido. Las cerraduras no estaban rotas, sino abiertas desde dentro. No había rastros de lucha. En cambio, en el interior se encontraron los restos en descomposición de dos capellanes. Uno estaba sentado junto al órgano y el otro yacía sobre el altar. Sus rostros estaban desfigurados. La saliva se había endurecido en la barbilla. El cabello se había vuelto canoso. Después de esto, incluso aquellos que se consideraban fieles hasta el final comenzaron a abandonar Cambrai. Los comerciantes dejaron de suministrar productos. Las diócesis vecinas se desvincularon. En las reuniones oficiales, el nombre de Gautier fue eliminado de los documentos. Su escudo fue borrado de los sellos y sustituido por una cruz negra. Pero algunos sacerdotes continuaron celebrando en secreto misas por su alma que no había encontrado descanso. Un mes después, el cuerpo fue encontrado de nuevo. El ataúd, que había sido enterrado en el sótano del monasterio, apareció de alguna manera en la capilla de San Estanislao en Brujas. El prior local afirmó que no había dado ninguna orden, pero los monjes contaron que habían visto cómo jinetes negros traían el ataúd por la noche, sin entrar por la puerta, y desaparecían entre los muros. Cuando lo abrieron, el cuerpo no había sido embalsamado. Estaba tan blando como en vida. No olía a muerte, sino a humedad, lodo y pantano. Los dedos estaban apretados, las uñas crecidas y la lengua tenía marcas de dientes. Parecía que había intentado tragarse su propia carne. La iglesia lo declaró la última mentira del muerto. El ataúd fue incinerado en una ceremonia privada. Las cenizas se mezclaron con sal y miel y se enterraron a medianoche en un campo. Pero desde entonces nada creció en ese lugar. Las vacas no se acercaban. La gente tartamudeaba al despertar. Las consecuencias fueron más profundas. Al cabo de un mes, la diócesis de Cambrai fue disuelta. Se crearon 3 obispados independientes, cada uno con un nuevo escudo, sin mención alguna al pasado. La Inquisición llevó a cabo una purga. Arrestaron a 12 sacerdotes, 3 obispos y varios notarios. 7 desaparecieron. Los demás fueron declarados poseídos. En el Tratado sobre la descomposición de la voluntad, escrito 100 años después, un profesor de la Sorbona escribió: el arzobispo Gautier no era tanto un hombre como un nudo de todos los vicios de la época. Encarnaba la podredumbre que se escondía bajo las vestiduras sagradas. Su cuerpo se descompuso más rápido que la carne de un plebeyo,
pero precisamente porque la descomposición había comenzado mucho antes de su muerte. De la tradición oral se conserva la frase: cuando el cielo se oscurece sobre la catedral, busca a quien aún vive, pero ya se está descomponiendo. La gente evitó Cambrai durante mucho tiempo. Incluso siglos después, los peregrinos evitaban la catedral. El techo se había derrumbado, las ventanas se habían oscurecido y las paredes estaban cubiertas de manchas negras. Nadie se atrevía a vivir cerca. Se decía que por las noches se oían cantos, cantos en los que era imposible distinguir las palabras. Solo se oía la respiración, tensa, lenta, inhumana.